no sé. Luego hay que tener en cuenta que los escritos son novela y es ficción y es novela fantástica para más ratos, ¿no? O sea que si cometes algún error de ambientación, pues tampoco, pero no era ese tipo de cosas. Sí. Hola, yo tengo un par de preguntas. La primera, seguramente la voy a hablar de ti, no lo voy a ver, pero bueno. La primera es que ¿por qué dejaste de escribir Memorias de Dune? ¿Por qué lo dejaste con un final tan abierto? Bueno, desde que Memorias de Dune porque se acabó. Es que el final es un poco... Al final termina cuando termina la aventura. Pero yo me quedo con ganas de saber cuál es el final. Ahí tú, bueno, el proyecto para el final. No. Simplemente Sí, es el final. Vale, no hay más, sí, no hay. La idea es que vamos a ver, se supone que ellos van a vivir una vida más corriente, como la de cualquier otra persona que en este mundo. Entonces eso no da para una novela. Eso es una vida, eso es lo que ellos quieren, no tener más aventuras. Si no hay más aventuras no hay nada más que contar. Y esa es la historia, esa es la vida que ellos quieren vivir. Y la otra cosa es otro consejo para una novela escritora. Cuando vas a escribir, tú tienes una idea y la pasas directamente al papel o apuntas primero las ideas y cuando tienes las cosas ya dices, pues mira, por eso las ideas aquí, pues no solo lo mucho ni cada Yo planifico primero. Entonces, hay historias para las que no tomo notas previamente, para otras sí. Entonces, para libros espontáneos, por ejemplo, yo tengo una libreta donde iba tomando notas porque es una historia más compleja. Hay otras historias que no. Pero antes de empezar a escribir, sí que hago un esquema de capítulos, de personajes, de tramas, de subtramas, de todo lo que va a pasar. Si yo veo que tengo clara la trama, entonces escribo. Si veo que tengo huecos en la trama y que hay cosas que no sé por dónde voy a tirar, pues entonces me escribo. Y sigo dándole vueltas hasta que lo tengo todo claro. Pero no improviso. Improviso sobre todo si es una historia que tenga una dosis de misterio. Tú tienes que saber manejar bien la intriga y tienes que saber dónde vas a colocar las pistas. No lo puedes improvisar, ¿no? Entonces, y yo sí que es verdad que cuando empecé a escribir yo sí que improvisaba. Empezaba a escribir y bueno, como saliera. Pero ahora yo sí que, aunque no tome notas previamente, antes de empezar a escribir sí que me tengo que hacer el esquema. Porque me tengo que asegurar que sé exactamente qué es lo que quiero contar y qué es lo que voy a contar. Pero bueno, hay otros que trabajan de otra manera, cada cual.